El Dios pródigo. Hay una famosa historia en el libro de Lucas que por siglos se ha conocido como la parábola del hijo pródigo. Es la historia de un hijo que toma la herencia de su padre, la gasta toda y luego vuelve con un padre perdonador. Pero es un grave error pensar que es la historia de solo un hijo. De hecho, es la historia de dos hijos, la historia de un hermano menor y uno mayor. Debemos compararlos y contrastarlos. Si no los comparamos y contrastamos, nos perdemos el mensaje radical que Jesús nos quería dejar. Esta parábola mina los paradigmas existentes, las categorías existentes que tenemos para entender nuestra relación con Dios. Y hay otra cosa muy interesante sobre la historia. Durante mucho tiempo ha habido una fórmula simple de 3 actos para contar una historia. Conforme se construye la historia, se comienza con información anterior y fundamento. Luego se introduce el problema o conflicto y finalmente está la solución. Pero Jesús no sigue las reglas aquí. ¿Por qué? Las claves vienen al principio del primer acto. El primer acto comienza con un discurso. El hijo menor va con el padre y le dice: «Padre, dame mi parte de la herencia». Los escuchas originales de la historia debieron quedar impresionados con la petición. Si eras padre y tenías 2 hijos y morías, tu herencia habría sido dividida 2/3 al hijo mayor, 1/3 al hijo menor. Porque el hijo mayor en esos días siempre obtenía una doble porción de lo que cualquier otro hijo. Pero esto solo pasaba cuando el padre moría. Así que cuando el hijo menor llega y le pide su parte de la herencia ahora, mientras el padre sigue vivo, básicamente es como desear que estuviera muerto. El hijo menor quiere las cosas del padre, pero no al padre. Quiere las riquezas del padre y su herencia. Quiere las comodidades y el prestigio y la independencia que vienen con esas cosas, pero no quiere al padre. Desea que el padre esté muerto. Eso es inaudito. Pero más inaudita fue la respuesta del padre a la petición. Si la audiencia original quedó impresionada con la petición del hijo, se impresionaron aún más ante lo que el padre respondió a lo que dijo su hijo menor. Era de esperarse que un antiguo padre del Medio Oriente echara a su hijo de la casa con ataques verbales, si no es que físicos y violentos. Pero este padre no hace eso. ¿Qué dice la historia? Que dividió la propiedad entre ellos. La palabra griega que se usa aquí para propiedad es la palabra bios, que significa el curso de la vida o el medio por el cual se sostiene la vida. La historia en realidad dice que el padre dividió su vida entre ellos. ¿Por qué dice eso? Los bienes del padre eran su tierra. La riqueza del padre era su tierra. Así que la única manera de poder darle a su hijo menor una tercera parte de su propiedad era vendiendo esa tierra. En esos días, la identidad misma de la gente estaba ligada a su tierra. Si perdías tu tierra, te perdías a ti. Si perdías parte de tu tierra, perdías tu estatus en la comunidad que estaba ligado a qué tanta propiedad tenías. Así que lo que el hijo menor le pidió al padre que hiciera era esto. Le pidió que desgarrara su vida, que desgarrara su lugar en la comunidad, que se desgarrara a él mismo. Y el padre lo hace. Dividió su propiedad entre ellos. Se quedó con 2/3 de sus bienes.
El hijo toma su porción y se va. Y malgasta todo lo que le dieron. Y llega al punto de la pobreza donde se han aprovechado de él y su vida está en ruinas absolutas. Y cuando está literalmente en el charco de los cerdos, cuando está literalmente en el fango, se da cuenta de lo tonto que fue y se le ocurre un plan. La primera parte de ese plan es ir a casa. Se dice, en la casa de mi padre no falta el pan y aquí tengo hambre. Voy a ir a disculparme con mi padre. Y se va a su hogar. Esto es simple y a la vez muy profundo. El hogar no es principalmente un lugar. Es una relación. Es donde perteneces. Es donde te aceptan. Y él anhela ir a su hogar. Pero hay una segunda parte de este plan. Dice, voy a ir al padre y le diré que no soy digno de ser llamado su hijo, que me haga como uno de sus jornaleros. Esto no es una petición de volverse esclavo. Los esclavos trabajaban en la propiedad, ellos vivían en la propiedad. Los jornaleros vivían en la ciudad y tenían un salario. Lo que intenta decir con esto es que quiere retribuir al padre. Sabe que no puede volver a una comunidad cuyos valores morales ha violado con una simple disculpa. Tenía que restituir. Así que irá con su padre y dirá, padre, no quiero ser restablecido como hijo. No quiero el estatus de un hijo. No lo merezco, no lo valgo. Quiero ganarme mi regreso. Hazme como uno de tus jornaleros. Quiero retribuirte. Ese es el plan. Así que emprende el camino a su hogar y el padre lo ve venir a la distancia. Ahora, si tú eres padre y ves a tu hijo venir, y es un hijo que ha hecho daño a tu familia y ha despilfarrado tu fortuna, lo ves a través de la ventana mientras estás sentado en tu cocina, ¿qué harías? ¿Te quedarías ahí sentado y golpearías con el pie diciendo, más vale que sea bueno? Tal vez si es convincente, tal vez si suplica, yo sentiré que mi afecto ha sido restituido, más vale que sea bueno. ¿Qué dice la historia? Este padre, cuando lo ve venir a la distancia, sintió compasión por él. Y el padre corre hacia él, corre hacia él. Ahora, los patriarcas antiguos del Medio Oriente no corrían. Los niños corrían, los jóvenes corrían, las mujeres tal vez corrían, pero no los padres dueños de propiedades. Eso significaría levantarse la falda y mostrar las piernas, y eso no se hacía. Pero este padre lo hace. Muestra un abandono emocional total. Corre hacia su hijo, lo besa, y en griego dice que cae sobre su cuello. El hijo intenta contarle su plan de restitución, pero el padre no quiere nada de eso. Le dice a sus sirvientes que le pongan un manto encima, que pongan un anillo en su dedo y sandalias a sus pies. El anillo es importante. Era un anillo de firma. Tenía el sello de la familia. En esos días no se hacía un contrato firmando algo. Se ponía el sello de la familia con el anillo de la firma sobre el contrato. Lo que pasó fue lo siguiente. El hijo dijo, no quiero que me regresen a la familia. Quiero ganarme mi lugar. Pero el padre dice, no voy a dejar que te ganes tu lugar. Te lo voy a dar yo. Y con eso confirma su lugar como hijo, así en un segundo. Por su gracia se lo concede. Y hace un festín magnífico para conmemorar el día en que su hijo perdido vuelve a casa. Algunas personas son como el hermano menor. Quieren las cosas que Dios nos da, pero no quieren a Dios. Quieren su independencia, quieren vivir sus vidas como quieren hacerlo, y creen que eso les dará felicidad. Y algunos de ellos, como el hijo menor, un día deciden volver a casa. Y como el padre de la parábola representa a Dios, no nos han dicho más que esto. No importa quién seas. No importa qué tan horribles sean las cosas que hiciste.
Si vuelves a casa, Dios te aceptará. Él te amará todo por su gracia. Todos somos como el hijo menor, porque cuando llegamos a Dios, decimos, no soy digno, quiero ganarme mi lugar, quiero hacer las cosas bien ahora, y el Dios bíblico no va a aceptarlo. Nos da todos los derechos de hijo, confirma que somos sus hijos a través de Jesucristo. Es un hecho, es un estatus, es seguro. Somos aceptados. Al final del primer acto, parece que todo vuelve a la normalidad. Los conflictos se resolvieron, el hijo menor ha sido perdonado por el padre. La familia está reunida, ¿no? No exactamente. Hay otro personaje en la historia. Aún no lo conocemos. Él no sabe aún que el hijo perdido fue encontrado. Casi siempre, cuando las personas piensan en la historia, se enfocan en el primer acto. El hijo menor, que vuelve a casa, y la aceptación del padre. Y como resultado, casi todo mundo cree que la historia es sentimental. Imaginamos a la audiencia original oyendo esta maravillosa historia de perdón y sus ojos inundados de lágrimas. Pero si vemos el contexto, si vemos a las personas a las que les hablaba Jesús, si vemos los propósitos de Jesús al contar esta parábola, te das cuenta que la audiencia original no se estaba secando las lágrimas. Estaban petrificados. Se sentían ofendidos. Porque el propósito de Jesús al contar esta parábola no era darnos un mensaje sentimental de que Dios nos acepta no importa lo que hagamos. Está aquí para decir básicamente que todo lo que has escuchado y todo lo que has pensado sobre cómo acercarte a Dios está mal. La historia continúa en el acto 2. Un nuevo conflicto se levanta cuando el padre hace un festín. Jesús continúa, el hermano mayor está en el campo, y cuando se acerca a la casa, escucha música y ve baile. Así que llama a un sirviente y le pregunta qué sucede. Y el sirviente le contesta, tu hermano volvió, y tu padre ha matado al becerro engordado, porque volvió a salvo. Pero el hermano mayor estaba furioso. Estaba tan enojado que se negó a unirse al festín. Era su turno de sacudir la integridad de la familia. Decía al no entrar, no soy parte de esta familia. Soy el heredero y no voy a estar en la misma familia donde está él. Eso obligó al padre a salir para suplicarle al hermano mayor. Pero no quiso entrar. Es áspero con el padre. Le dice, mira. No lo llama padre, le dice, mira. Todos estos años he sido bueno. Nunca te he desobedecido y cuando ese hijo tuyo, que despilfarró tu propiedad, vuelve, matas al becerro engordado para él. No voy a entrar. Noten que no lo llama mi hermano. Ni siquiera dice tu hijo. Le dice ese hijo tuyo. No acepta estar en la misma familia con él. El hermano mayor está furioso, pero está particularmente molesto por el costo. En esos días, las personas no comían carne a diario. No lo hacían porque era muy costosa, era un manjar delicado. Pero el manjar más delicado de todos era el becerro engordado. Y no es algo que harías ni siquiera para una fiesta privada. Así que cuando el padre mata al becerro engordado, sabemos que toda la ciudad asistiría a ese festín. Pero el hermano mayor está tan furioso que no entrará. No necesitas un doctorado en psicología, si eres el hermano mayor, para darte cuenta que este día era el día más grandioso en la vida del padre. De hecho, al matar al becerro engordado e invitar a toda la ciudad al festín, el padre muestra que es el día más grandioso de su vida.
Todos pueden verlo. El hermano mayor seguramente lo ve, pero no le importa. No le interesa. Lo único que ve es que el padre está usando su herencia en una forma que él no aprueba. Entonces, ¿qué le importa a ese hermano mayor? ¿Qué es lo importante para él? Le importan las cosas del padre. Pero no le importa en realidad el padre, le importan los bienes, le importa el costo de todo esto, el becerro engordado, y piensa, ¿por qué no pudo usar una cabra? Le importan las cosas del padre, pero no le importa el corazón del padre. Verás, cuando el padre fue a hablar con el hijo mayor, le dice, hijo mío, siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo, y esa es la verdad literal. Porque cuando el padre dividió la herencia, el hijo menor tomó su parte y se la terminó. Y cada una de las cosas que ahora tiene el padre, las heredará el hermano mayor. Es el único heredero, todo es suyo. Y lo único que puede ver es que su herencia disminuye por el regreso de su hermano menor. Está furioso y está humillando al padre en el día más grandioso de su vida. Hace que el pobre padre salga de su gran festín, discute con él. Pero ¿cómo le responde el padre? De nuevo, responde con ternura y dice, hijo mío, quiero que vayas al festín. Y así, estamos al borde de nuestros asientos. Así nos preguntamos, ¿cómo responderá el hermano mayor? ¿La familia estará reunida en amor? ¿Estarán todos juntos al final? Jesús termina la parábola. No nos dice. Final abierto. ¿Por qué? ¿A dónde intenta llegar Jesús? Mucha de la brillantez de la historia de Jesús recae en eso. En el primer acto, tenemos una descripción muy tradicional del pecado. Vemos al hermano menor y decimos, sí, ahí está. Insulta al padre, anda con prostitutas, está en el charco de los cerdos, en el caño, degenerado, licencioso, autoindulgente, sí. Reconozco eso. Eso es pecado. Pero cuando llegamos al final del segundo acto, Jesús ha cambiado el juego. Esto es lo que vemos. Hay dos hijos. Uno bueno, uno malo. Pero ambos están alejados del Padre. Y nos damos cuenta de que ambos quieren las cosas del Padre, pero no al Padre. Ambos usan al Padre para obtener las cosas que sí aman, que son las riquezas y el estatus. Uno lo hace al ser muy, muy malo, y el otro lo hace al ser muy, muy bueno. ¿Por qué el hermano mayor no va al festín? Te lo dice. Lo dice. Contesta, nunca te he desobedecido. Ahí está, es la razón por la que no iré al festín. En otras palabras, lo que lo aleja del Padre no es el pecado, es su bondad, es su justicia. El hermano menor intentaba obtener el control al irse y desobedecer, pero el hermano mayor intenta obtener el control al quedarse y obedecer. El hermano menor intenta controlar las cosas del Padre al romper todas las reglas, pero el hermano mayor intenta controlar las cosas del Padre al seguir todas las reglas. Y Jesús nos muestra que ambos están perdidos. Ninguno de ellos tiene una relación con el Padre. Ambos están alejados del Padre y ambos están alejados de Dios. Hay dos tipos de perdición. Por eso Jesús puso al hermano mayor en la parábola. Puedes alejarte de Dios a través de la moralidad y la religión, como puedes alejarte a través de la inmoralidad y la falta de religión. Hay muchas personas, hay muchos cristianos con un corazón como el del hermano mayor. Si dentro de tu corazón dices, lo intento con todo, intento ser obediente, voy a la iglesia, oro, intento servir a Jesús, entonces Dios, debes contestar mis oraciones, darme una vida relativamente buena y llevarme al cielo cuando muera.
Si ese es el lenguaje de tu corazón, entonces Jesús es tu modelo, Jesús es tu ejemplo, Jesús es tu jefe, pero no es tu Salvador. Quieres ser tu propio Salvador, y toda tu moralidad y toda tu religión solo es una forma de hacer que Dios te dé las cosas que en verdad quieres, y no quieres a Dios por Él. Los hermanos mayores obedecen para obtener cosas de Dios, y si no reciben esas cosas se molestan mucho. Pero los cristianos que creen en el Evangelio obedecen a Dios solo para recibir a Dios, para parecerse a Él y amarlo y conocerlo y deleitarse en Él. Lo más sorprendente de esta parábola es la forma en que termina. El hermano menor se va, se arrepiente, vuelve, se humilla y va al festín y es salvo. Pero el hermano mayor, el hombre bueno, el hombre que ha cumplido con todas las reglas morales, está perdido, hasta donde sabemos. Y los escuchas de Jesús saben exactamente lo que les quiere decir. Y es un giro completo a todo lo que les han enseñado, a todo en lo que creen. Casi podemos oírlos suspirar cuando termina la historia. El amante de las prostitutas es salvo y el hombre de rectitud moral está perdido. Muchos pensamos que Dios quiere gente buena, pero Jesús nos muestra que Dios quiere gente nueva. Nos gusta pensar que los buenos son salvos y los malos están perdidos, pero Jesús nos muestra que ambos están perdidos porque aunque se vean diferentes en la superficie, en el interior son iguales. Pensamos que la forma de ser salvo es arrepentirse de los pecados, pero Jesús nos muestra que también tienes que arrepentirte de la razón por la que hiciste algo bueno. De pronto, nos damos cuenta de quiénes son en realidad los dos hijos de la parábola. Recuerda el contexto, había dos tipos de personas alrededor de Jesús cuando contó la parábola: los recaudadores y los pecadores, los fariseos y los maestros de la ley. Los recaudadores y los pecadores son como el hermano menor, que se van y viven como quieren. Los fariseos y los líderes religiosos son como el hermano mayor. Ellos se quedan en casa, obedecen, son muy buenos. Estos dos hijos representan a estos dos grupos de personas en la parábola donde Jesús nos dice algo sobre ambos. En la parábola vemos las dos formas básicas en las que los seres humanos intentan hacer que el mundo esté bien, hacer que ellos estén bien y relacionarse con Dios. Una es la forma del autodescubrimiento. La otra es la forma de la conformidad moral. Las personas del autodescubrimiento dicen: voy a vivir como me convenga, voy a determinar qué está bien o mal para mí, voy a descubrir mi verdadero yo. Las personas de la conformidad moral dicen: voy a ser bueno, voy a intentarlo muy duro, voy a obedecer el código moral. Ambos grupos dicen: esta es la manera en que todos deben vivir. Ambos grupos dicen: esto es lo que nos hará felices a todos. Pero Jesús dice: ambos se equivocan. Ambos están perdidos y ambos están lejos del hogar. Hay dos maneras de ser tu propio Salvador. El Señor nos muestra que había dos maneras para los hijos de obtener el control sobre las cosas de su padre. Uno lo hizo al ser muy, muy malo. El otro lo hizo al ser muy, muy bueno. De la misma manera, nosotros tenemos dos maneras de intentar tener control sobre Dios y los que nos rodean en nuestras propias vidas. Una es viviendo como queremos, la otra es intentando ser muy religiosos y moralistas, pero con ambas nos perdemos. Ambas nos alejan del Padre. El Evangelio de Jesucristo no es la moralidad ni la inmoralidad. No es la religión ni la falta de esta. Ni es algo en medio. Es otra cosa completamente diferente. Ya sea que seas un hermano menor o un hermano mayor, necesitas volver a casa. Jesús termina la historia sin un desenlace. La parábola termina sin que descubramos cuál es la decisión final del hermano mayor. No sabemos qué pasa con esta familia.
¿Por qué un narrador de historias tan bueno como Jesús la dejaría sin conclusión? Sabemos que quiere que comparemos y contrastemos a los dos hermanos, pero también quiere que nos veamos en la historia. Quiere que veamos que necesitamos algo que falta en nuestras vidas. Quiere que anhelemos algo. Quiere que busquemos algo. Quiere que anhelemos ir al hogar. ¿Cómo vamos al hogar? Ya sea que seas un hermano mayor, solo hay una forma. Jesús dice que necesitamos tres cosas. Primero, necesitamos el amor inicial de Dios. El padre sale por ambos hermanos para hacer que entren al festín. Va con el primer hijo y lo besa para hacer que entre. Va con el segundo hijo y le ruega para que entre, pero va con ambos. Nunca buscarás a Dios a menos que el primero te busque a ti. En segunda, tenemos que aprender a arrepentirnos de algo más que solo nuestros pecados. El hijo menor llega a casa y tiene muchos pecados de los que arrepentirse y decimos así se arreglan las cosas con Dios, pero recuerden, el hermano mayor nunca desobedeció al padre y estaba perdido. El punto es este. Los cristianos no solo se arrepienten de sus pecados, claro que se arrepienten de lo que hicieron mal, pero también se arrepienten de las razones por las que hicieron las cosas bien. Debes aprender no solo a arrepentirte de tus pecados, sino también de tu justicia. Solo así sabrás que transferiste la confianza en ti mismo a Jesucristo para tu salvación. Y en tercera, debemos ser moldeados y conmovidos por lo que costó llevarnos a casa. Al principio de Lucas 15, estaban los recolectores de impuestos como el hermano menor, pecadores, y los fariseos del tipo religioso del hermano mayor, alrededor de Jesús. Y los fariseos, al ver a Jesús, le dijeron, ¿por qué fraternizas con esos pecadores? Y en respuesta, Jesús les cuenta tres parábolas. La primera es sobre una oveja perdida. Una oveja se pierde y alguien va a buscarla para traerla a casa. La segunda es sobre una moneda perdida. Alguien arregla la casa, la pone boca arriba y la recupera. La tercera historia es la parábola del hijo pródigo. Pero nadie va a buscarlo. Nadie va a encontrarlo para traerlo a casa. Es sorprendente. ¿Por qué? Creo que Jesús hace eso deliberadamente para obligarnos a hacernos la pregunta, ¿quién debió haber ido? Y todos en esa cultura hubieran sabido la respuesta. Era el trabajo del hermano mayor. El hermano mayor heredaba la mayor parte de la propiedad. ¿Por qué? Para poder mantener a la familia junta, para mantener la propiedad unida. Era su trabajo hacer que la familia fuera una familia. En la historia, un buen hermano mayor debió haber ido al padre y decirle, Padre, mi hermano menor se fue y ahora su vida está en ruinas, pero lo iré a buscar, lo encontraré y lo traeré a casa. Aunque me cueste mucho, incluso al costo máximo para mí, y esa es la clave. Cuando el padre dividió la propiedad entre ellos, el hermano menor obtuvo su parte y se fue. Y eso significa que todo lo que el padre tiene será heredado por el hermano mayor. En cierto sentido, todos los mantos, todos los anillos, todos los becerros engordados son del hermano mayor. Cuando el padre devuelve al hermano menor a la familia, solo puede hacerlo a costa del hermano mayor. No es gratis, alguien tiene que pagar. Claro, para el hermano menor, la restauración fue gratuita, fue de gracia. Pero para el hermano mayor, fue inmensamente costoso. Le costó mucho. Nosotros, la raza humana en general, necesitamos un verdadero hermano mayor. Dios no puede devolvernos a la familia, adoptarnos, aceptarnos, vestirnos, salvo a expensas del hermano mayor verdadero. Y el hijo menor de la historia, por desgracia, tiene a un fariseo de hermano mayor. Pero nosotros no. Para nosotros,
hay un verdadero hermano mayor. Hay uno que amó y obedeció al Padre completamente. Uno que vino a la tierra y amó a Dios con todo su corazón, su alma y su cuerpo, y a su prójimo como a sí mismo. Cuando lo tenía todo, tenía un manto, tenía un anillo, lo tenía todo. Pero al final de su vida, ¿qué vemos? ¿No le dan un manto real? ¿Lo desnudan? ¿No le dan un becerro engordado? ¿Le dan vinagre? ¿No le dan un anillo del honor? Le dan una corona de espinas. Y ese verdadero hermano mayor viene a nosotros y nos dice, lo hice todo por ti. No podían vestirte a menos que me desnudaran. No podían darte el manto y el anillo a menos que yo los perdiera. Me gané todo eso, son míos. Pero por mi voluntad te los doy a ti. ¿No lo ves? En otras palabras, la salvación es absolutamente gratis para nosotros, pero es increíblemente costosa para Él. Jesucristo puso a un mal hermano mayor en la historia para que nosotros quisiéramos al verdadero. No solo necesitamos a un hermano mayor que vaya a la siguiente ciudad para llevarnos a casa, necesitamos uno que baje del cielo a la tierra. No solo necesitamos un hermano mayor que nos regrese a la familia de Dios a su propio costo, necesitamos uno que esté dispuesto a hacerlo a costo de su vida. En la cruz, Jesús pagó la muerte que en el fondo sabemos que merecíamos. En la cruz pagó por las cosas que hicimos mal y nuestra supuesta justicia para que pudiéramos ir al hogar. Nos llevó a casa, a un costo infinito para Él mismo. ¿Ya estás conmovido y convencido por lo que tu verdadero hermano mayor hizo para llevarte al hogar? Porque si ves eso, hasta el grado en que veas eso, cambiará tu entrega a Dios. No vas a estar en la conformidad moral, no vas a estar en el autodescubrimiento. En verdad serás un cristiano. No solo en los tiempos antiguos, también hoy en día, lo principal que se hace cuando recibes a una persona que vuelve a casa o en una reunión familiar es comer. Porque en esos festines es al comer cuando más te sientes en casa. Ahí es el lugar donde tu cuerpo recibe lo necesario, buena comida y descanso. También en el festín nuestros corazones reciben lo que necesitan, reciben risas y apoyo, una comunidad. El más grande festín, los mejores tiempos de compañerismo, el más grande sentido de bienestar que has tenido espiritual, emocional y físicamente, no son nada comparado a lo que será tu futuro eterno cuando Jesucristo vuelva. Y ese día, el Padre se recostará sobre tu cuello y el verdadero hermano mayor abrirá la puerta y nos dará la bienvenida a un festín. Según la Biblia, gracias a nuestro verdadero hermano mayor, Dios algún día hará que este mundo sea un hogar de nuevo. Se llevará toda la muerte, se llevará todo el sufrimiento, se llevará todas las lágrimas y nos dará cuerpos nuevos que correrán y no se cansarán y hará el más grande festín. Isaías 25 dice, en esta montaña el Señor Todopoderoso nos preparará un festín con las mejores comidas para todas las personas, un banquete con vino añejo, lo mejor de las viandas, lo mejor del vino. En esa montaña acabará con la muerte para siempre. El Señor soberano secará las lágrimas de todas las caras. Y en Mateo 8, el Señor dice, muchos vendrán del este y del oeste y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el festín del reino de los cielos. Ese es tu futuro. ¿Qué clase de personas seríamos si casi pudiéramos probar el más grande festín? Está en el futuro, pero ¿qué tal si fuera una realidad en nuestras mentes y corazones? Que casi pudiéramos sentir el beso del Padre sobre nuestro cuello y casi probar la impresionante comida que satisfará cualquier deseo. ¿Qué clase de personas seríamos si fuera tan real para nosotros? En primera tendríamos una gran confianza
no nos sentiríamos ansiosos sobre nada. Podríamos amar a las personas, aunque nos costara y nos costara mucho, y nunca perderíamos la esperanza. Aunque perdiéramos riquezas o una relación o nos criticaran, porque tenemos un festín de bienvenida esperándonos. ¿En qué encontrarías verdaderamente tu seguridad y significado? ¿Qué estás buscando para que satisfaga las profundas necesidades de tu corazón de amor y valía? ¿Es tu familia? ¿Eso es lo más importante? ¿Es tu carrera? ¿Es lo más importante? No lo sé, pero lo que sea, si no es Dios, tal vez sea algo bueno, pero no es el hogar. No puedes soportar todo el peso de tu alma. Y si te piden que hagas eso, siempre andarás por ahí, siempre viajarás y nunca estarás en tu hogar. ¿Por qué la historia queda así, sin terminar? Jesús quiere que lo escuchemos. Ya sea que seamos del tipo del hermano menor o del hermano mayor, nos está llamando. Es un teatro participativo. Estamos en la parábola. Así que vuelve al hogar. Si eres el hermano menor o el hermano mayor, vuelve al hogar. Es el lugar para el que fuiste creado. La persona que fuiste creada. Hay un verdadero hermano mayor y él te invita a ir a tu hogar. El Dios pródigo.